Lo que pasa es que el poder político no nos ha dejado lugar para neutrales. Yo creo que el periodismo ha sido también una víctima de la polarización política en Bolivia, estoy de acuerdo con eso. El periodismo ha nacido como periodismo de opinión. ¿Y quiénes opinaban? Los que estaban en el poder. Es decir, el periodista nació al lado del poder y en determinados momentos se vuelve antipoder. A ver, yo soy la más absoluta defensora del pluralismo, ¿no? Entonces, yo creo que cuanto más plural nuestra prensa, mejor. Yo creo que eso es normal y eso está bien que así suceda. Los medios tienen que tener una línea. Tener una línea creo que no es algo malo, una posición editorial. Yo creo que ha continuado politizándose. Siempre ha sido político. No me sorprende que haya un cierto grado de deliberación en el periodismo sobre el proyecto democrático que el país necesita. Eso no debería extrañar a nadie. A ver, siempre ha habido un interés de parte de los periodistas, no todos obviamente, en formar parte de esquemas del poder político, ¿no? El periodista puede ser muy objetivo en su trabajo, pero lamentablemente la empresa es la que te marca la línea, ¿no es cierto? Y ahí es donde se desvirtúa el trabajo del periodista. Pero hemos empezado a entrar a una radicalidad, ¿no? Hasta de sentimientos, ¿no? No puede haber un periodista que sea parte de un partido político, que defienda un partido político, que trabaje para un partido político o que sea funcional a un partido político. En cada una de nuestras manifestaciones, en cada una de nuestras decisiones hay algo de político, ¿verdad? Porque estamos diferenciando, estamos tomando partido, estamos tomando acción. Siempre lo tildaban, usted es de la derecha, ¿no? O sea, si usted hacía una pregunta que posiblemente no le gustaba. Cuando contamina la parte noticiosa, ahí es donde tenemos dificultades y tenemos problemas. Lo que pasa es que el poder político no nos ha dejado lugar para neutrales. No nos está dejando manejar las cosas como idílicamente quisiéramos manejarla, en parte, contraparte y contextualización. El gobierno ha dividido las cosas de tal manera donde estás conmigo o estás contra mí. Y en eso ha caído el periodismo también. No hay medias tintas, no, este hombre es neutral, informa bien, no. Si algo criticas, estás contra mí. Si algo dices bueno, estás a favor de mí. A eso nos ha llevado esto, y no solo en Bolivia, tengo la impresión que en todo el mundo. Es un mundo bipolar, multipolar a veces, pero generalmente buenos y malos, negros y blancos, gente que definitivamente nos ha llevado a esta situación. Ahora nosotros, lo malo es que nos hemos dejado. No hemos luchado mucho. A ver, yo soy la más absoluta defensora del pluralismo, ¿no? Entonces, yo creo que cuanto más plural nuestra prensa, mejor. Creo que mientras no se infrinjan leyes, normas, códigos éticos, derechos, ¿no ve? Todos tienen derecho a hablar, y en general la democracia
se fortalece en la medida en que tenemos voces plurales. No siempre yo tengo que escuchar el mensaje de las personas que me son afines. Yo tengo que escuchar los mensajes de personas que no me gustan y con las que no estoy de acuerdo. Pero ese es el primer acto democrático. Esa tolerancia es el primer acto democrático. Ahora, lo que sucede es que tenemos demasiados medios. Y yo siempre he creído eso, lo sostengo hace 3 décadas. Son demasiados periodiquitos, demasiadas radiecitos, demasiados canalitos, demasiado esto. Y son medios todos débiles, económicamente débiles. Su posición en la sociedad inclusive es débil. Entonces, si tú tienes tantos emprendimientos, es obvio que hay debilidad en el mercado. A todo el mundo se le ocurre hacer un medio como una radio, por ejemplo. ¿Sí? ¿Quién te va a escuchar? ¿Quién no ve? Llega el neoliberalismo y el periodismo cambia. Es decir, el periodismo ya no es el periodismo tradicional que hacían las familias, porque los periódicos, los tiempos, la razón, digamos, la antigua, ¿no? Porque también la razón tiene un proceso de cambio muy fuerte. El diario, eran de familias tradicionales que hacían periodismo. Entonces, cuando entra el neoliberalismo, entra con mucha fuerza, no solamente en la prensa escrita, ¿no? La razón, digamos, antes de esta razón, en su editorial, en su primer día, cuando se crea la razón, dice el señor Garafulik, dice, nosotros estamos identificados con este modelo neoliberal, en el primer editorial. O sea, marcaron ya la línea, es decir, nosotros estamos con las reformas al Estado, estamos identificados con el proceso neoliberal. O sea, la razón se identificó claramente con una política neoliberal. Entonces, ¿qué tenía que hacer el periodismo o el periodista? Someterse a lo que decían los dueños o los propietarios de los medios de comunicación. Y así empiezan a proliferar varios canales de televisión. ATV, Paseña de Televisión se constituye en una red nacional, se vuelve en ATV, incluso vienen capitales foráneos, como los capitales españoles, a producir. Entonces, ya no es tanto, en aquel tiempo de los años 90, ya no es tanto ese periodismo tradicional, ese periodismo crítico, ese periodismo analítico, sino más bien es un periodismo que va a coadyuvar a una política estatal, ¿no? Entonces, los medios van a girar, gran parte de los medios van a girar a esa visión. ¿Por qué razón? Porque el otro factor importante es el control de la publicidad. O sea, los medios de comunicación en aquellos tiempos, cuando el gobierno manejaba las empresas estatales, se privatizaron durante Jaime Paz Zamora, se capitalizaron con Gonzalo Sánchez de Lozada, o sea, los medios tenían que sobrevivir. Un medio de comunicación únicamente vive y sobrevive gracias a la publicidad. Entonces, de alguna manera, su visión editorial tenía que girar hacia a los, entre comillas, mandatos invisibles de la publicidad. No, el periodismo en Bolivia, en cualquier parte, no te olvides que ha nacido, primero el periodismo ha nacido como periodismo de opinión. ¿Y quiénes opinaban? Los que estaban en el poder. Es decir, el periodista nació al lado del poder. Y en determinados momentos se vuelve antipoder, porque se considera no delegado o representante de este quinto poder, que ahora se denomina así a la sociedad, a la opinión pública. ¿Por qué? Porque se manifiesta de manera autónoma a través de las redes sociales y ya no necesita del cuarto poder. ¿Ya? Entonces, pasa que en este momento los periodistas, los medios de comunicación estamos un poco readecuándonos a lo que está sucediendo en el mundo, y el periodismo siempre ha tenido la cuestión política. Lo que pasa, a medida que han ido surgiendo los mercados, ¿no? Se han ido, por ejemplo, diversificando.
pues ya no era suficiente el periodismo político, sino el periodismo deportivo, el periodismo especializado en economía, no el periodismo especializado en cultura. Los mercados han ido naciendo y el periodismo ha ido produciendo en función de esos mercados. El periodismo político, por supuesto que es bastante polémico aquí o en cualquier parte del mundo, pero ahora obviamente hay una mayor disputa, digamos, por el control de la opinión pública, porque estamos en una sociedad altamente polarizada, muy ideologizada, y esa polarización hace que el periodismo tenga que convertirse, ¿no?, en una luz en medio de las fake news, de las posverdades, de las mentiras, de la propaganda. Es una tarea muy difícil porque el periodismo ya no está solo en ese escenario, sino que hay personas, miles de personas que están produciendo propaganda, por ejemplo, o mentiras en las redes sociales. Hay miles de personas que están produciendo posverdad en las redes sociales. Entonces su trabajo es realmente muy diferente ahora, porque tiene que competir ya no con el otro medio, sino con cualquier ciudadano. Yo creo que el periodismo ha sido también una víctima de la polarización política en Bolivia, estoy de acuerdo con eso, porque por un lado el gobierno ha creado una red potente de medios de comunicación que apoyan su narrativa. Y en ese afán, no solamente que ha comprado acciones a través de terceros en medios de comunicación, sino que también ha fortalecido los medios de comunicación existentes. Tú sabes que la cadena de medios gubernamentales es grande y es la más potente que existe en el país. Eso por un lado, pero por otro lado también ha utilizado la pauta publicitaria como premio y castigo para los medios de comunicación. Premio a aquel que sigue la narrativa gubernamental y castigo a aquel que no sigue la narrativa gubernamental. Y eso lamentablemente ha dividido a los medios de comunicación en dos: aquellos que apoyan al gobierno y aquellos que son independientes y a los que el gobierno califica como opositores. Lamentablemente existe esa división y dependiendo del público que siga uno y otro, pues decide creer en una narrativa o en la otra. Yo creo que eso es normal y eso está bien que así suceda. Los medios tienen que tener una línea. Tener una línea creo que no es algo malo, una posición editorial, una postura editorial. Yo creo que eso es algo correcto. Ahora, esa postura editorial también contamina la parte noticiosa. Cuando contamina la parte noticiosa, ahí es donde tenemos dificultades y tenemos problemas. Un medio de comunicación debería tener una línea lo suficientemente amplia para que todas las voces se expresen ahí, para que todo se refleje ahí, con independencia, con calidad, con contexto, con profundidad, etcétera, y que la línea editorial de un medio no se vea reflejada en la parte noticiosa. Eso es lo que yo creo que hay. Y efectivamente ahora tenemos medios, sobre todo muchos que son muy relacionados al gobierno, incluso los medios del Estado no deberían pertenecerle al gobierno y menos al partido de turno. Pero así funciona, lamentablemente, nuestros medios estatales. Antes de Evo Morales había una situación similar, pero luego ha empeorado. Antes de Evo Morales había un esfuerzo de que los medios estatales realmente traten de representar más o menos, aunque habían críticas, todo. Lo que vino después fue realmente mucho peor, un sectarismo y una forma de manejar los medios estatales que es totalmente alineada con la propaganda, con la manipulación, impedir que puedan expresarse todos los que tengan alguna posición crítica respecto del oficialismo. Estos gobiernos han marcado lo que es: ¿estás conmigo o estás contra mí? No hay estos que siempre hemos dicho: no, yo soy imparcial, a mí no me interesa ni la derecha ni la izquierda, a mí me interesa hacer un trabajo lo más serio, equilibrado. Entonces, ¿qué está pasando con los periodistas? Que todos aquellos que están en los medios o estatales o paraestatales son vistos como si fueran sirvientes del gobierno de turno, ¿no? Sin ningún tipo de ética ni nada. O sea, marchan y también, obviamente, también es gente que tiene que trabajar y que tiene que llevar el pan de cada día a su casa, pero obviamente nos han
llevado por un camino también de que unos están con el gobierno y otros que de repente no están con esa línea política, pero tienen que disimular, tienen que dejar de investigar, y otros pocos que pueden todavía ser, digamos, más radicales, que sean contestatarios al gobierno, muy pocos, ¿no? Muy pocos. Pero hemos empezado a entrar a una radicalidad, ¿no? Hasta de sentimientos, ¿no? A ver, siempre ha habido un interés de parte de los periodistas, no todos obviamente, en formar parte de esquemas del poder político, ¿no? Del esquema gubernamental, ¿no? Yo mismo, después de periodista, he pasado a funciones como servidor público en comunicación y en otras ramas también del que tengo otra profesión, ¿no? Por una situación ya de una determinación personal, ¿no es cierto? Pero hay otros colegas que sí lo han hecho desde un punto de vista con una especie de un ascenso político, ¿no? Y ahí tenemos hasta un expresidente, ¿no? Que lo han hecho en esa condición porque era conocido como periodista. Y ya tenemos a varios que han ocupado altos cargos, no solamente en este gobierno, sino en casi todos los gobiernos. Tenemos periodistas que sí han hecho política por alguna posición política ideológica, que sí ha habido, eso no es lo censurable para absolutamente para nada, ¿no? Los periodistas de manera individual, inclusive, dado su popularidad, se han convertido ya en sujetos también de ser posiblemente personajes llamados a ocupar algún cargo en la conducción del Estado, ¿no? Eso es absolutamente normal, ¿no? Yo creo que el periodismo sigue la línea, ¿no? Tenemos muy buenos profesionales, hubo en su tiempo, ahora tenemos muy buenos profesionales. La diferencia te la marco, ¿no? Antes, los periodistas de antes no tenían que rendir cuentas a nadie, o sea, se hacía el trabajo como correspondía. Hoy en día no, el periodista puede ser muy objetivo en su trabajo, pero lamentablemente la empresa es la que te marca la línea, ¿no es cierto? Y ahí es donde se desvirtúa el trabajo del periodista. Tú sales a la calle, lo vuelvo a decir, la gente, pero este periodista es tirado a este lado, este otro lado. No porque el periodista lo sea, ¿no es cierto? La empresa te marca. Y lamentablemente hemos entrado a ese plano de decir, bueno, esta empresa quiere publicidad, entonces tiene que enmarcarse por este lado, ¿no? Y ahí es donde perdemos credibilidad, los periodistas, ¿no? Los compañeros pierden credibilidad porque lamentablemente el trabajo puede ser muy bien hecho, pero tienes que marcar la línea que lo hace la empresa. Mira, yo te voy a hablar desde mi punto de vista, Gustavo. Yo creo en un solo tipo de periodismo, y es el periodismo que fiscaliza el poder. Ese perro guardián que le llaman de la democracia. Y no es que nos atribuyamos nosotros una superioridad moral ni profesional frente al resto de la sociedad. Sin embargo, la esencia del periodismo es, como se decía, ser un contrapoder. Es decir, fiscalizar a los diferentes tipos de poderes. Entonces, no puede haber, en este concepto, no puede haber un periodista que sea parte de un partido político, que defienda un partido político, que trabaje para un partido político, o que sea funcional a un partido político, o a una ideología determinada. Para mí, eso es una contradicción absolutamente inaceptable. Pero, por supuesto, hay diferentes puntos de vista, y uno tiene que aceptar que hay diferentes miradas sobre el periodismo, y por supuesto hay colegas, hay periodistas que creen en el periodismo que le llaman militante. También hubo ese periodismo militante en la época de las dictaduras en Bolivia. Ahí tenemos ejemplos como Luis Espinal, como la propia red de noticias ANF, que eran defensores de la democracia en tiempos de dictadura. Pero ahora no estamos en dictadura. Ahora estamos hace mucho tiempo en democracia, más de 40 años, y creo que es momento de que defendamos los principios del periodismo tradicional, que tiene que poner el ojo en el poder, tiene que fiscalizar cualquier tipo de irregularidad que se produzca desde el poder. Y ese rol, cuando un periodista, digamos, cruza al otro lado y se convierte en parte de un aparato político, creo que está totalmente desvirtuado. Yo creo que ha continuado politizándose. Siempre ha sido político.
Recuerdo que mi padre me contaba de los periodistas, si no me equivoco, Alexander, que han sido asesinados en su casa. Tenían una postura política. Había periodistas falangistas, había periodistas MNRistas, en fin. Desde luego, desde la irrupción del Estado plurinacional en Bolivia, ha habido algunos cambios importantes que han generado posiblemente mayor polarización. Pero, al contrario de varios colegas muy agoreros y que asumen que el periodismo es una basura en Bolivia y que está totalmente contaminada, yo considero que, si bien está politizada como siempre, también goza de profesionales con mayores armas para mantener sus habilidades comunicacionales al momento en el que se les exige, posiblemente desde el dueño del medio de comunicación, asumir posturas. Así que no lo veo como un fatalismo. Creo que sí, el periodismo está politizado en Bolivia. Tengo constancia de grandes diferencias ideológicas entre un periodista y otro que de repente han compartido aula. Y bueno, esta última interrupción a la democracia que ha habido el 2019 definitivamente ha sido una prueba de fuego para nuestro gremio, porque claro, en ese gobierno de transición, varios colegas que nunca se habían metido a la administración pública, que siempre se habían mantenido alejados, han ingresado a los medios de comunicación del Estado con una vehemencia muy fuerte, y que ahora los cataloga como si hubieran sido actores políticos. Y claro, eso ha generado muchas susceptibilidades en Radio Illimani, por ejemplo, en esta radio en la que estamos. Han destruido incluso algunos elementos del equipo de transmisión AM que tiene esta radio. De todas maneras, el periodismo es tan fuerte y nuestro gremio es tan importante que han pasado los años desde el 2019 y hoy continuamos siendo un grupo profesional bastante unido, nos comunicamos, nos hablamos y en lo posible nos ayudamos. En Bolivia nos hemos dividido, la gente del proceso y la gente contra el proceso, digamos. Los periodistas del proceso, la gente que está a favor del MAS, de Evo Morales, de Lucho Arce, y la gente que está en contra. No hay medias tintas. Y eso nos ha degradado muchísimo a los periodistas. Y te catalogan en las calles, dicen, fulano, ¿de qué medio? Sí, no, tal cosa. Y entonces terminas siendo simplemente parte de un aparato muchas veces malvado, muchas veces vilipendiado, pero parte nomás de un aparato donde el poder político es el que manda. Ni siquiera informa, te manipula y te lleva a situaciones muy desagradables. Nosotros somos periodistas de larga data. Yo tengo más de 40 años, o más de 45 años, creo, de ejercicio del periodismo. Digamos, como parte de nuestra propia lógica de análisis de la realidad de nuestro país, hemos apostado en mis inicios. Yo me he alineado a una apuesta por la recuperación de la democracia frente a los regímenes dictatoriales, tú lo sabes. Entonces, digamos, a mí no me sorprende que haya un cierto grado de deliberación
en el periodismo sobre el proyecto democrático que el país necesita. Eso no debería extrañar a nadie. Los periodistas tenemos derecho a una reflexión filosófica, política y a emitir, digamos, un criterio respecto de determinadas temáticas. Tenemos un lente que es normal para analizar la realidad nacional. O sea, es decir, obviamente nuestra única responsabilidad es la búsqueda de la verdad. Eso sí, es nuestra obligación. Cuando nos aproximamos a cualquier situación, nuestra responsabilidad es la búsqueda de la verdad. Nunca vamos a ser capaces de transmitir la verdad absoluta, porque hay muchos detalles en la búsqueda de esa verdad. Seguimos en esa línea. Lo que yo pienso que ha ocurrido y que efectivamente ha permeado también al periodismo es un grado de beligerancia política extrema. O sea, se ha instalado en el país una cultura del odio y de la confrontación. Antes de llegar a esta entrevista, yo leía una noticia que ya parece como que se normalizó como método de resolución de las diferencias en el país. Y la noticia daba cuenta que en la Universidad Mayor de San Simón, un grupo de estudiantes intentaba dirimir sus diferencias a golpes en el patio de esa Casa Superior de Estudios. Y si tú lo adviertes, eso se repite una y otra vez en diferentes escenarios. O sea, la resolución de las diferencias, que deberían ser resolución de diferencias en el marco de un debate plural, abierto, constructivo, respetando las opiniones de unos y otros, lamentablemente se están resolviendo por la vía de la confrontación, de los discursos de odio, de la descalificación del contrario. Y lo vemos. Lo escuchamos y lo vemos. En realidad, diría Aristóteles, todos somos hombres políticos, ¿verdad? Claro que hay que diferenciar la política de lo político. Nosotros en el ejercicio diario, en cada una de nuestras manifestaciones, en cada una de nuestras decisiones hay algo de político, ¿verdad? Porque estamos diferenciando, estamos tomando partido, estamos tomando acción. En realidad, la política se ha confundido un poco en el término de la prensa, en el sentido de tomar parte de. Y entonces, el Estado, que cada vez se hegemoniza más, especialmente en América Latina, monopoliza hasta las situaciones de carácter económico y por lo tanto es el que reparte o no publicidad, pues reparte palo y zanahoria, ¿no? Y muchos tienen que bajar la cabeza y sobrevivir de ese modo. Otros prefieren seguir otra corriente y van a duras penas, a trancas en esta vida diaria. Y entonces se ha llegado a ese clima de hacer la política un poco barata, de defender a ultranza al gobierno en cuestión, y por ende los que no se ven beneficiados por la publicidad y los medios económicos y ven también constantes trabas a su trabajo cotidiano, se han convertido en opositores. Es más, los gobiernos se han dado, por lo menos acá, de cultivar un mala arte que va contra la comunicación de llamados guerreros digitales, ¿verdad? Que es, desgraciadamente, tergiversar cualquier información. Y entonces el lector común, el televidente común, el hombre de la calle, la opinión pública, si queremos en términos generales, anda más desinformada que informada y no sabe si lo que le están vendiendo es subjetivo o le están vendiendo simplemente un cariz político. Y eso se ve sobre todo a la hora de las elecciones, a la hora de hacer encuestas, donde uno no sabe a ciencia cierta cuánto de certidumbre le están dando en este momento a esas informaciones. Y no hablo solamente de la prensa nacional, hablo de alguna prensa de afuera. Mira, voy a dar con un hecho nada más, de Argentina, ¿ya? Infobae, por ejemplo, se veía que hay una tendencia hacia Milei. Y el gran país de Madrid,
todo lo contrario, parecía kirchnerista y decía, se acerca la terrible derecha a la Argentina, ¿no? Se colocaron camisetas sin rubor, ¿no? No estoy hablando de la prensa boliviana. Entonces, algo no anda bien, ¿verdad? Entonces, todo lo que aprendimos en los centros académicos, ya sea en la licenciatura o a la hora de hacer nuestra maestría, vemos que no guardas relación absoluta con aquel hecho de una consagración a la verdad. Y el tema político lamentablemente ha echado lastre sobre la comunicación social. El periodismo completamente, ¿cómo se llama?, apolítico no existe en ninguna parte del mundo. Cada quien defiende posiciones. Ellos tienen el derecho de estar ahí. Y a mí me interesa saber qué es lo que dicen ellos. Yo tengo que ver Bolivia TV y tengo que ver qué es lo que está pasando ahí. Y si es verdaderamente su convicción, pues yo lo respeto. Yo lo respeto perfectamente. Yo creo que no podemos entrar a creer que tiene que haber un periodismo completamente independiente, equilibrado y que no pueden haber ningún... No es así, no funciona así. No funciona así, ni aquí ni en ninguna parte. Hay medios que tienen más a la derecha, otros que tienden más a la izquierda, otros que tienden más a ser de centro. Hay medios que defienden posiciones religiosas, muchas de ellas. Hay medios en la Iglesia Católica. A la Iglesia Católica nadie le diría, no ve, tú tienes periodistas trabajando contigo que están defendiendo. No, a la Santa Iglesia nadie la toca. Pues la posición es exactamente la misma. Tienen todo el derecho de existir. Ahora, lo que no está bien es que esa sea la única voz. Eso es diferente. Por eso, el pluralismo ante todo. Y es importante que las personas entiendan, el público entienda, que una opinión formada es aquella que consigue equilibrar diferentes puntos de vista para tener tu propia idea. ¿No ven? Para tener tú una opinión. Para tú saber qué está realmente pasando. Es completamente válido. No, eso hay que marcarlo muy claro, ¿no? Nosotros, por ejemplo, como federación, estamos, desde que hemos empezado gestión el año 2021, estamos tras la unidad de nuestro gremio, ¿no? Tenemos 2 confederaciones, por ejemplo. Y vuelvo a meter, ¿no? Una confederación está ligada al gobierno y la otra confederación nos hemos desmarcado, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque veíamos que el anterior compañero Héctor Aguilar ha estado alrededor de 8 o 9 años en la confederación. No se hacían elecciones como debe ser, de forma correcta. Y eso es lo que lo ha ido matando, ¿no es cierto? A raíz de eso nos hemos apartado de la confederación, la Federación de La Paz, por ejemplo, la Federación de Cochabamba, la Federación de Sucre, la Federación de Pando. Ahora está con nosotros la Federación de Tarija, que estaba en el otro lado. Entonces yo creo que es eso, ¿no? Y ahí también mezclamos la política, ¿no? Este compañero estaba alineado con el gobierno de turno, entonces por angustia de poder no quería soltar, ¿no?, la dirigencia de la Confederación. Estamos trabajando en ese sentido. Justamente en estas semanas hemos tenido reuniones para hacer un congreso de unidad, ¿no?, de todas las federaciones. Tenemos paralelos en Santa Cruz, tenemos paralelos en el Alto, y eso es lo que te limita. Lamentablemente hoy en día tenemos problemas de agresiones, te quitan tu herramienta de trabajo y nadie dice nada. No tenemos una cabeza nacional que pueda defender este tipo de circunstancias, ¿no es cierto? Entonces eso es un trabajo que tenemos pendiente, no solo como La Paz, un trabajo pendiente a nivel nacional de todas las federaciones, y Dios mediante estamos planificando que para el 15 de enero se pueda hacer un congreso de unidad donde participen todos los sectores, ¿no? Todos los actores, perdón, ya sean que estén de un lado o del otro, que nos unamos todos y que en el marco de mejorar, de que podamos hacer gestión para nuestro gremio a nivel nacional, podamos dejar intereses personales y veamos, ¿no?, el tema de unirnos, de hacer una cabeza de la confederación donde participen todos. Qué sé yo, te pongo un ejemplo: Santa Cruz cabeza, Cochabamba como segundo vicepresidente, Oruro en tercer lugar. O sea, formar una plancha que sea representativa de todo el país, y así podamos conseguir objetivos que estamos seguros que se va a dar con el tiempo, ¿no es cierto? Hemos quedado delegados por este tipo de circunstancias. Entonces,
como cuando uno dice, ya ha habido oportunidades en que los presidentes, qué sé yo, siempre lo tildaban, usted es de la derecha, ¿no? O sea, si usted hacía una pregunta que posiblemente no le gustaba al presidente, entonces hasta de frente, delante de todos, es que usted es de tal medio, ¿no? Entonces como que ya lo está catalogando como un enemigo público para esa autoridad. Y los otros como que están en la línea de ser gente servil o ser profesionales serviles a ese gobierno. Entonces, lamentablemente también nos han llevado a esa bifurcación, ¿no? Otra cosa es que tengamos también periodistas, y también los hemos tenido, que han manejado ya por otros intereses mucho más comerciales, combinado con lo político, etcétera, ¿no? Pongo de ejemplo, en uno de estos casos, por ejemplo, a un periodista, uno de los grandes, el que murió por ser periodista. Estoy hablando del padre Luis Espinal, ¿no? Él contaba con un grupo de periodistas, una plantilla de jóvenes periodistas que luego destacaron años después, unos con diferentes tendencias contradictorias a la posición que ocupaba el mismo Luis Espinal, ¿no es cierto? Y tenemos ya otros también del otro lado en extremo, ¿no? Y que se ha aportado el periodismo boliviano también. No es ajeno a estas decisiones que de por sí la sociedad también demanda, ¿no? Nuevos actores, nuevos sujetos políticos, ¿no? Hay siempre esperanza de la población en que alguna persona conocida, popular, pueda influir, pueda realizar cambios importantes en el país, ¿no es cierto? Esa es parte de este juego de la política, ¿no? ¿Quién toma el poder? ¿Con qué ideología? ¿Con qué plan de gobierno? ¿Con qué modelo económico? Y se ha visto en los últimos años que Bolivia obviamente ha cambiado desde el 2005 para adelante, un cambio absolutamente radical, ¿no? Entonces son esas las realidades que van a configurar a los nuevos actores también, desde el periodismo y desde otras profesiones naturalmente, ¿no? Por ejemplo, hay entrevistas, hay encuestas que se han hecho para definir el poder de los medios de comunicación. Entonces, muchas veces se encuesta a gente, por decirte, que tiene una visión ya consolidada, ¿no? Por decirte, masista. Entonces le van a entrevistar, bueno, van a reforzar solamente esa lectura. Entonces los medios de comunicación tienen tres lecturas: una lectura dominante, una lectura oposicional y una lectura negociada. Entonces una lectura, digamos, de oposición va a ser que va a estar alguna persona opuesta al mensaje hegemónico, ¿no? Una lectura favorable, sí, yo estoy de acuerdo con el MNR, con ADN o con el MAS, eso siempre se ha dado, ¿no? Por eso es que movían masas. Y una lectura negociada es una lectura en las cuales una persona que tiene un punto de vista ve una noticia, una política, y le va a encontrar algunos aspectos favorables o desfavorables. Entonces de ahí va a generar su propia opinión pública, va a negociar significados, ¿no? Es decir, va a negociar ideologías, va a negociar puntos de vista que te vienen. Si yo veo Canal 7, después voy a ver otro canal, ¿no? Es una especie de negociación. Entonces voy a tratar de equilibrar la noticia. Este dice que es una maravilla este país, pero este dice que no es una maravilla, ¿no? Entonces, esto, lo que tú dices, ha polarizado a los periodistas. Hoy las diferencias que tienen el presidente Arce Catacora con el expresidente Morales se manifiestan cotidianamente en una beligerancia y en una verborrea discursiva cotidiana. Y esa es una especie de pedagogía, de una cultura política que está haciendo mucho daño al país y que creo que está permeando a todos y también a los periodistas. Porque a eso se suma algo que es evidente, ¿no es cierto? Por ejemplo, a nivel de nuestras organizaciones.
donde no podemos decir que quienes asumimos representación no tenemos una postura política, no tenemos una percepción sobre la realidad del país. Eso sería falso. O sea, yo no te puedo afirmar y decir, no, yo soy absolutamente neutral, no pienso, no tengo ideas de mi cabeza, porque eso sería inaudito, porque eso sería negarme a mí derechos fundamentales que yo tengo que ejercer y que tengo que difundir a la ciudadanía, porque eso es parte de mi derecho a la libertad de expresión, por ejemplo, que es un derecho esencial para el ejercicio de otro derecho que nos involucra ya directamente en la dimensión de nuestro rol periodístico, que es el derecho a la libertad de prensa, ¿no? Y que son los sustentos esenciales para el derecho de la ciudadanía a la libertad de acceso a la información, a estar bien informados. Entonces, yo no te puedo decir eso, pero lo que sí te puedo decir es que incluso en esta lógica de concepción equivocada del ejercicio del poder, también se ha tratado de afectar a las organizaciones a través de métodos muy perversos, como es el prebendalismo. O sea, hoy no podemos hablar de que nuestras instituciones no han sido afectadas. En el caso de los sindicatos y las federaciones de trabajadores de la prensa, han habido ocupaciones reales vía métodos prebendales. Y se ha, en el periodismo y en otros sectores, se ha generado también lógicas de paralelismo de nuestras organizaciones. O sea, se ha tratado de afectar por todo lado. Y es indudablemente, pues, está haciendo mella en nuestras organizaciones. Las asociaciones de periodistas en general no habían podido ser copadas, y felizmente no han sido copadas nuestras históricas asociaciones, que son representativas de nuestra organicidad como periodistas, ¿no? Pero se han creado en algunos lugares entidades paralelas. Y el origen de la creación de esas entidades paralelas, ¿sabes cuál es? Es la publicidad estatal. O sea, grupos que han empezado a manejar publicidad estatal, sea desde el gobierno central, desde las instancias estatales centrales, desde las instancias departamentales o locales, han devenido luego en organizaciones paralelas, no en todo el país, pero en algunas regiones. Y eso es muy pernicioso, ¿no es cierto? Felizmente nosotros, afirmados en los valores y en los principios que siempre han inspirado nuestro trabajo y que han inspirado nuestros fundadores, seguimos como seguimos intentando representar al conjunto de los periodistas, sean de izquierda, sean de derecha o sean de centro, que esa es nuestra función. Antes y ahora, y cuando voy estudiando o viendo a veces documentales de hace años, de otros siglos incluso, siempre el ser humano ha tendido a eso, ¿no? A ostentar poder, llegar al poder, y no lo quieren perder, o sea, lo quieren mantener a costa de lo que sea. Yo creo que esa es una de las grandes debilidades y de los errores del ser humano, ¿no? Y cuando tú miras también en el tiempo los grandes imperios de gran poder y personalidades igual, siempre hay un momento que caen, porque así es el ciclo de la vida, ¿no? Como dicen, todo lo que sube cae. Pero piensan a veces que ellos no, cuando están arriba, piensan que se van a quedar eternamente, y no es. Y yo creo que la democracia más bien es pues el recambio de ideas, de fortaleza, hasta de el ser humano pues tiene un límite también de creatividad, de lucidez, de fortaleza física, mental, capacidad mental, para dar en su momento, ¿no?, lo mejor que pueda. Y no es que uno tiene que estar hasta años de años persiguiendo seguir en el poder, o sea, porque vienen nuevas generaciones, vienen con otras ideas, vienen con nueva tecnología, entonces yo creo que también eso está fallando, ¿no?, en el ser humano, porque tú no entiendes cómo, porque uno dice, bueno, hasta el poder también desgasta,
Y yo no sé por qué es difícil a veces a los líderes darse cuenta que todo tiene un tiempo, todo tiene una etapa, y que hay momentos en que uno tiene que decir, ahora doy paso a otra generación, o doy paso a otras personas que pueden tener también mejores capacidades que uno, ¿no? Porque siempre dice que hay mejores que uno y peores que uno también. Hasta hace poco la Asociación de Periodistas no existía. Claro, tuvimos la pandemia y tuvimos un par de directorios que no hacían nada. Antes era un poder, la Asociación de Periodistas, más que poder, era una entidad muy seria, muy interesante. Hemos tenido periodistas, presidentes de periodistas muy buenos, pero tras la elección, donde Raúl Peñaranda asumió la conducción de la Asociación de Periodistas de La Paz y Zulema Alanes en la Asociación de Periodistas de Bolivia, las cosas se han clarificado. Cuando vas tú a una reunión, una asamblea de periodistas, aquí en La Paz, no encuentras ni un solo periodista del proceso, ni uno solo va. La gente de Radio Limán y Canal 7 y algunos medios paraestatales se mantienen al margen, no van nunca, nunca. Y están ahí los periodistas independientes de otros medios, gente que definitivamente contra el gobierno, etcétera. Esa es la Asociación de Periodistas. Mira, si ha llegado a la Asociación de Periodistas eso, ¿cómo será en lo cotidiano? Y en lo cotidiano estamos tropezando, estamos en una circunstancia donde eres blanco o negro, no hay medias tintas, y eso está muy mal, muy mal. Necesitamos medios más fuertes, necesitamos medios más fortalecidos, que puedan pararse delante del poder y de las instituciones, y que puedan amparar a los periodistas que tengan posiciones no interesadas, sino posiciones éticas reales. No sé si me entiendes. Está bien, tú puedes apoyar al partido de gobierno o puedes estar a favor de la oposición, eso es perfectamente válido, eso está muy bien. El problema no es ese, el problema es que los medios son débiles. Tenemos demasiados canales de televisión, tenemos demasiadas radios y hemos tenido demasiados periódicos en algún momento. Por eso también se mueren los periódicos, ¿no? No es posible que por una posición ética, y ahí seguramente me van a tirar piedras todos los colegas, ¿no? Por una posición ética, el reclamo de la prensa sea, es que el gobierno no me pone publicidad. El gobierno tiene que poner publicidad, el gobierno no debería poner publicidad. El gobierno sostiene medios. Entonces, ¿de qué independencia estamos hablando? ¿De qué independencia estamos hablando? Si el reclamo del gremio es ese. Entonces, ahí la pregunta se responde sola. ¿Por qué? Porque muchos periodistas han asumido una posición política, sobre todo los periodistas que provienen de los sectores populares. ¿Qué significa eso? Es un concepto también muy complicado. Por ejemplo, la universidad pública forma estudiantes de los sectores populares, o la UPEA en el Alto. ¿Quiénes son los que son estudiantes de las carreras de comunicación? Por ejemplo, acá en La Paz o en el Alto. Hijos de obreros, hijos de constructores, de albañiles, hijos de gremiales. Esos van a ir a estudiar, no solo comunicación, pero en nuestro caso vale En la ciudad de La Paz lo mismo sucede. Pero ¿quiénes estudian en la Universidad Católica y en la universidad privada, en la UPB? Sectores hijos de sectores más pudientes. La UPB, a diferencia de la UNSA y de la UPEA, va a formar comunicadores que sirvan al desarrollo de la economía, al emprendimiento de la gente, todo eso. En la universidad pública y en la UPEA
van a mostrar precisamente cómo está construida precisamente la opinión pública, quiénes son los propietarios de los medios de comunicación y qué intereses persiguen. Entonces, yo me he formado en la universidad pública, ¿no? Entonces, desde que he entrado a la universidad, el primer libro que me han dado fue para leer al Pato Donald, de Armand Matelar, de un marxista, que precisamente vivió en los años 70, durante el gobierno de Allende, y mostró precisamente que los medios de comunicación estaban en contra precisamente de la emergencia de Allende. Entonces estaban generando. Y así sucesivamente en ese libro muestran cómo las revistas, porque entonces los medios de comunicación van a ir manipulando, entre comillas, la audiencia. Pero no nos olvidemos que la audiencia o el público no es una marioneta para ser manipulada. Es decir, la gente no se come vidrio. Es por eso que lo que te decía, cuando se materializa la opinión pública, es cuando en el año 2003 van a ir a tomar medios de comunicación. Van a tomar Unitel, creo, ¿no? La gente va a tomar el Canal 4 de repente, o van a proteger al Canal 4, van a proteger a la televisión universitaria, van a tomar ATV, ¿no? Es decir, esa es la materialización de la opinión pública. La opinión pública se empodera y dice, estos medios de comunicación nos están tomando el pelo, ¿no? Y es por eso que a veces ni siquiera al alto los dejaban entrar a los periodistas, ¿no es cierto? Porque tenían su insignia de Unitel, de ATV, de Red 1, qué sé yo. Cuando yo he estado cubriendo televisión universitaria, pase, me decían. Bueno, fíjate, ahora en este último conflicto de los, anteayer, de los cooperativistas del oro, no dejaban pasar a nadie. O sea, la prensa está totalmente mal vista por estos sectores. ¿Por qué? Porque la prensa trata de mostrar de que estos sectores no pagan impuestos, dañan el medio ambiente, y eso es el trabajo del periodista, ¿no es cierto? Pero eso no les gusta, por eso no te dejan pasar, no te dicen, te identifican, ya seas de canal universitario, cualquier canal, te dicen, no, ustedes son los que están hablando en contra de nosotros, porque están afectando a sus intereses. Y todo el mundo sabemos que no pagan impuestos, dañan el medio ambiente, contaminan el agua. Por supuesto que hay una gran división en el gremio, y no solo en Bolivia en general, entre periodistas que consideran que deben apoyar una causa política, una causa ideológica, y por supuesto actúan en consecuencia, y otros quienes no están de acuerdo con ello, y son los que se llaman periodistas independientes, que, como te digo, han sido acusados de imperialistas, opositores, según el caso, ¿no? Porque todo depende del contexto de nuestro país. El término independiente es igual a ser de derecha, a ser opositor del partido de gobierno, y obviamente se ha creado una polarización muy conveniente, quiero decir, para el poder, porque de esta manera tú divides en blanco y negro, y unos son los buenos y otros son los malos, y eso va de acuerdo al interés de cada quien.